¿Se me escucha bien? Hola Cristel, hola Katia, ¿cómo están? Bueno, veo que ya más personas se van a estar conectando conforme vayamos avanzando. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? Los que están ahora mismo aquí han estado siguiendo el curso durante estas 5 clases que hemos tenido. No sé si alguno de ustedes quizás ha faltado alguna clase, se ha perdido algo de la explicación de lo que hemos visto hasta ahora. Los temas que hemos visto, por ejemplo, han sido todo lo que es relacionado con programación orientada a objetos. También hemos visto la introducción de análisis de datos, hemos visto cómo manejar las series y hemos visto cómo manejar los data frames, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, voy a proyectar aquí la pantalla, que muy bien, Laura dice que ha estado en las 5 clases, muy bien. Genial, entonces, bueno, me parece que para esta clase entonces no va a haber ningún problema al momento de seguir la clase. Muy bien, como les decía, ya habíamos entrado a partir del lunes en la clase número 4, habíamos entrado al tema de análisis de datos, ya habíamos visto lo que son las series, en la clase anterior vimos lo que son los data frames, y en esta clase lo que vamos a hacer más que todo es eh, utilizar la librería Matplotlib para realizar la visualización gráfica. ¿Ok? Y vamos a ver cómo podemos visualizar gráficamente los datos de un data frame. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Se ve aquí la presentación. Muy bien, vemos que ya se están uniendo más personas. Antes de comenzar, me parece que ya dieron su examen, ¿verdad? Creo que era fecha límite hasta hoy. No sé si a alguno le gustaría contar cómo le fue, si le pareció sencillo. Aunque creo que al final habían un par de preguntas que se referían a lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿verdad? No sé si quiénes de ustedes logró hacer el examen. A ver, pueden ir comentándome por aquí, por el chat. ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les fue regular? ¿Alguna duda con respecto al examen que dieron? A ver, me comentan, por favor, antes de comenzar. ¿Sí? ¿Todo ok? Vale, muy bien. Ok, todo correcto, dice Laura y James. Listo. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Análisis de datos parte 3, visualización gráfica con Matplotlib. A ver, vamos a ver un poco de teoría, de la introducción de esta librería Matplotlib. ¿Okay? Aquí nos dice que Matplotlib es una biblioteca de visualización de datos que nos permite crear una amplia variedad de gráficos y visualizaciones de forma sencilla y flexible. Muy bien, bueno, esta es una de las bibliotecas o librerías más utilizadas para visualizar datos en Python. Y bueno, también es ampliamente utilizada en campos como la ciencia de datos, y la ingeniería, la investigación académica, entre otros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo poder graficar datos de un data frame, por eso dice que se puede utilizar en todo lo que es ciencia de datos, pero también vamos a ver un poco cómo graficar, por ejemplo, en lo que son funciones matemáticas, ¿okay? Que es también muy interesante en el campo de la ingeniería, ¿no? O del análisis científico en Python. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco de eso. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, aquí tenemos algunas ventajas de la visualización gráfica que nos aporta esta librería. En primer lugar, tenemos que, bueno, su uso es relativamente fácil, y digo relativamente porque, bueno, en esta clase vamos a ver cómo vamos a ir generando gráficos de manera sencilla, pero al final se nos va a complicar un poquito con los ejercicios que tengo aquí planteados. Y
al final vamos a concluir que no es tan necesario aprenderse de memoria todos los comandos, todas las funciones, etcétera, sino que simplemente es necesario saber qué es lo que hace cada uno. Y cuando uno normalmente realiza un análisis de datos y ya suele tener sus plantillas ahí para graficar, ¿no? Entonces lo que uno hace normalmente es copiar y pegar código y cambiar detalles, ¿no? Entonces, no se preocupen si es que ven que hay muchas funciones, muchos métodos. No es necesario memorizarse nada, todo lo pueden encontrar ahí en módulos, en librerías. Eh, y lo que tenemos que saber sí o sí es para qué funciona cada uno de esos comandos. Entonces, copiamos, pegamos código y vamos modificando los detalles, ¿no? Ok. Muy bien, entonces vamos a ver que tiene facilidad de uso, también tiene flexibilidad porque nos dice que ofrece una amplia gama de opciones de personalización para controlar todos los aspectos de un gráfico, ¿no? En este caso, vamos a ver cómo podemos modificar los colores, los estilos de línea, los marcadores, etiquetas o también llamadas leyendas, ¿no? Y bueno, más aspectos que podemos encontrar en una gráfica. ¿Qué más? Aquí nos dice que tenemos variedad de gráficos, ¿no? Con Matplotlib, con esta librería, podemos crear una variedad de gráficos estándar, como por ejemplo los gráficos de línea, gráfico de dispersión, histogramas, gráfico de barras, gráficos circulares, etc. Entonces, en esta clase vamos a ir viendo uno a uno a qué se refiere cada gráfico, ¿no? Bueno, los principales más que todo, porque, bueno, no va a alcanzar el tiempo aquí, tenemos solamente 1 hora y media, y en esa hora y media no se va a poder ver todos los temas que tiene esta librería, ¿no? Entonces, vamos a ir con los principales. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Los gráficos principales que podemos encontrar aquí son los gráficos de líneas. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos representando, por así decirlo, un gráfico continuo, ¿verdad? Al lado izquierdo. Y al gráfico derecho estamos representando lo que es un gráfico discreto, ¿no? O también se le podría llamar como gráfico de bastones. Entonces, por ejemplo, aquí, este tipo de gráficos nos va a ser útil cuando estemos representando la evolución de una determinada variable, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo está evolucionando una variable de temperatura, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y bueno, el tiempo lo estamos viendo aquí en días, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que esta gráfica ha ido generando por cada uno de los días un cierto valor de temperatura. ¿Ok? Entonces, de esta gráfica quizás podamos sacar un pequeño análisis, ¿no? De cómo va a ser la temperatura el día posterior a este último, ¿no? ¿Ok? Quizás podemos decir, como hemos visto, que aquí la gráfica está subiendo, bajando, subiendo. Probablemente el día siguiente sea una temperatura más baja, quizás. No sé. ¿Ok? Entonces, el gráfico de líneas nos va a servir básicamente para eso, para un poco interpretar y ver cuál va a ser la tendencia de la evolución de una determinada variable. ¿Ok? Muy bien. Luego, además del gráfico de líneas, vamos a ver, por ejemplo, cómo crear los gráficos de barras. ¿Ok? Y bueno, este gráfico de barras se usa más que todo cuando la variable o cuando los datos son datos literales. ¿Ok? Y por ejemplo, podemos usar un gráfico de barras para determinar cuánta cantidad hay de ciertos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lista de países, podemos determinar cuánta población hay en cada país, ¿no? Un ejemplo así. Entonces tenemos gráfico de barra simple, como vemos a la izquierda, y también gráfico de barras apiladas, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Todo lo que son, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Todo lo que son funciones matemáticas, vamos a ir viendo también cómo poder crear estas funciones, ¿no? Como vemos aquí, gráficas de funciones de seno y coseno, y a la derecha también vemos cómo tenemos funciones lineales, exponenciales, senoidales, ¿no? Ya va a depender mucho del campo en el que nos queramos dedicar.
Ok, y bueno, creo que aquí ya no hay más, pero lo que también vamos a ver ahora, aquí se me ha olvidado colocar el otro tipo de gráfica que vamos a ver, es el gráfico circular, o como también le llaman el gráfico de pastel, ¿no? Ese gráfico en forma de círculo que representa más que todo lo que son porcentajes, ¿no? De un determinado conjunto. Entonces, esos son los tipos de gráficos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta antes de entrar a programar. No sé si alguien tiene quizás algún comentario. Ok, si no, vamos directamente aquí a crear el notebook. Voy a detener un rato la presentación para compartir la clase de hoy. Clase número 6. Listo. Ahí se ve lo que comparto, ¿no? Muy bien, voy a ponerle, como siempre, un título, clase 6, y como subtítulo voy a poner por aquí, visualización gráfica. Ahí está. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería para poder generar gráficas. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa librería? En este caso era Matplotlib. ¿Ok? Entonces, esta librería de Matplotlib es muy extensa. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente usar el módulo pyplot, que es el módulo más común para graficar. ¿Ok? Es aquel módulo que tiene funciones para generar distintas gráficas. Entonces, vamos a importar no solamente, no toda la librería Matplotlib, sino específicamente el módulo pyplot. Y le vamos a poner un alias que normalmente se le llama PLT. ¿Ok? Esto es como por estándar, así como cuando importábamos la librería Pandas, le poníamos el alias PD. En este caso, cuando importemos matplotlib.pyplot, vamos a usar el alias PLT. ¿Ok? Muy bien, voy a ejecutar esto. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno los tipos de gráficas que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por el más simple, que es el gráfico de líneas, ¿no? El que habíamos visto. Entonces, siempre para generar un gráfico, primero vamos a necesitar datos que graficar, ¿ok? En este caso, los datos que nos aceptan las gráficas mayormente son listas. Por ejemplo, yo voy a tener una variable X y una variable Y, ¿ok? La variable X va a ser la representación del eje X, ¿no? Obviamente el eje horizontal, y la variable Y va a ser la representación del eje vertical. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico, entonces tengo que crear listas, ¿no? Por ejemplo, en el eje X quiero que se representen los valores del 1 al 10, de esta forma, y en el eje Y también, ¿no? Entonces, vamos a ver que si ambas listas tienen los mismos valores, lo que vamos a hacer es, cada punto de la gráfica será esta coordenada, ¿no? El primer punto será 1,1, el segundo 2,2, etc. Eso quiere decir que ambas listas tienen que tener la misma longitud. ¿Ok? No podemos tener la lista X más grande que la lista Y o más pequeña que la lista Y. ¿Ok? Siempre tienen que tener la misma longitud porque lo que vamos a hacer es graficar punto a punto. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora sí vamos a llamar del módulo PLT la función plot. ¿Ok? Esa es la función principal para realizar gráficos. ¿Y cuáles son los argumentos que le vamos a pasar a esta función plot? Justamente los argumentos X e Y, ¿no? Entonces veamos qué pasa cuando ejecuto esto. Como ven, tengo aquí un gráfico que se me ha formado con una línea, ¿no?
Esa es una recta, básicamente. Ahora, vemos que cuando generamos el gráfico, nos está saliendo una cosa rara aquí, ¿no? Básicamente nos está diciendo el nombre del objeto, ¿verdad? Ubicado en tal espacio de memoria. Esto es lo mismo cuando hacemos programación, recuerdan, cuando hacemos programación orientada a objetos y poníamos print y el nombre del objeto, ¿no? Entonces nos salía aquí, o cuando poníamos print serie, sin ponerle argumentos, nos salía aquí el nombre del objeto, ¿no? En este caso, para que no nos salga esto, lo que tenemos que hacer es poner al final plt.show. Esto es básicamente como si fuera un print, para que nos muestre únicamente la gráfica y no nos esté mostrando el nombre del objeto o de la variable que estamos creando, ¿no? Entonces, con plt.show siempre al final, ¿ok? Vamos a obtener solamente la gráfica. Ya no nos va a salir nada más. ¿Qué otra cosa podemos observar? Por ejemplo, si yo quiero ponerle una rejilla, ¿ok? Puedo usar la función plt.grid, siempre antes del show, ¿no? Normalmente estos dos se usan siempre al final de cada código que yo quiero hacer para graficar. Siempre al final plt.grid y plt.show. Lo que va a hacer plt.grid simplemente es agregar aquí una pequeña rejilla para que yo pueda ir viendo, ¿no? Qué valor corresponde a qué valor. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasa si yo aquí a mi lista Y modifico un valor, por ejemplo, este valor que dice 6, lo voy a modificar a 3, por ejemplo. Entonces, lo he hecho a propósito para ver cómo estamos graficando punto a punto, ¿no? Vean que ahora cuando X vale 6, el valor de Y es 3, entonces el punto que se está generando es este de aquí. Y de esa manera estoy modificando la gráfica. Ok, no sé si hasta ahí está todo claro, está sencillo. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos ir personalizando poco a poco nuestras gráficas. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí puedo cambiarle el color a esta función, agregándole dentro del plot una función de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo los colores, los voy a ir poniendo en inglés, ¿no? Red tendría esta gráfica de color rojo. Entonces ya, voy a poder ir cambiando de acuerdo a cómo quiero que se vea esto, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo está haciendo caso esto. Muy bien, pero no es muy común cambiar el color de esta forma, con el parámetro color, sino lo que se hace es, a veces, bueno, lo que se hace en la mayoría de veces, es directamente aquí agregar un solo parámetro para el marcador, para el tipo de marcador y para el color. Ah, me he olvidado. Ya habíamos visto el parámetro color, por ejemplo, y ahora podemos ver el parámetro marca. ¿Okay? Antes de ir a lo siguiente. Y si yo pongo aquí un marcador, por ejemplo, una O, vemos cómo vamos a colocar aquí un marcador en cada uno de los puntos, ¿no? En cada uno de los puntos que estamos uniendo. Básicamente lo que hace la función plot simplemente es generar puntos, ¿ok? Y unirlos mediante líneas rectas, cada uno de ellos. Por eso se está generando este tipo de gráfica. Esto es lo que hace la función plot. Entonces, bueno, si pongo aquí color es igual a red, estaríamos haciéndolo por separado, ¿no? Marcador son círculos o puntos y el color es rojo, ¿ok? Pero si queremos hacerlo de una manera más corta, más rápida, podemos ponerlo en uno solo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que sea una línea con marcadores circulares y de color rojo, ¿ok? Entonces voy a obtener aquí el mismo resultado. Entonces siempre en este orden, ¿no? Quiero una línea con marcadores circulares y de color rojo, ¿no? Si aquí le cambio, por ejemplo, a la letra B, perdón, va a entender que es azul. Si lo cambio por una letra G, por ejemplo, G de green, va a entender que es una gráfica verde, ¿no?
Entonces, bueno, ya sería cuestión de ir buscando, ahí en internet hay bastantes foros donde nos dice, si queremos la línea de tal color y con tal marcador, tenemos que usar este carácter, ¿no? Por ejemplo, si quiero una línea que no tenga marcadores, pero que sea una línea punteada, simplemente pondría así, ¿no? Una línea con un punto de color verde. Entonces, lo que voy a obtener es esto, ¿ok? No sé si les parece esto sencillo o, o complicado. No es complicado, ¿no? Bueno, y como les decía, uno nunca puede saber todos los parámetros que podemos ponerle aquí, ¿no? Siempre si queremos buscar un tipo de línea específico, siempre podemos buscarlo en foros externos. Pero lo importante es saber que esto de aquí se puede hacer. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Ok, genial. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Qué otros tipos de gráficos podemos realizar aparte del gráfico de líneas? Voy a poner por aquí lo que son los gráfico de puntos, ¿no? Por ejemplo, gráfico de puntos. Entonces voy a copiar y pegar el mismo código para no estar escribiendo código cada rato. Y lo único que voy a cambiar aquí es, en lugar de la función plot, que es la función que vimos para hacer un gráfico de líneas, lo vamos a cambiar por una función que se llama scatter. ¿Ok? Un gráfico scatter o scatter, no sé bien cómo se pronuncia, básicamente lo que nos va a otorgar como salida es una gráfica de puntos. Es decir, los puntos ya no van a estar unidos por una línea, ¿no? Obviamente, para esto ya no le voy a colocar este parámetro. Entonces, simplemente ejecutamos aquí y vemos cómo simplemente tenemos gráfica de puntos, ¿no? Lógicamente, también yo le puedo cambiar aquí el color. Por ejemplo, a ver, vamos a intentar color negro. Ahí está. ¿Ven? Esto sería la gráfica de puntos que estoy generando con la función scatter. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué otros tipos de gráficas podemos ir viendo por aquí? Vamos a ver lo que son el gráfico de barras. Gráfico de barras. Nuevamente, como les decía, ¿no? Solamente es necesario copiar y pegar el código. Y lo único que vamos a hacer es cambiar por aquí la función. En este caso, la función para generar un gráfico de barras será la función bar. Ok, mantengo, a ver, aquí cambio el color, por ejemplo. Naranja voy a poner. A ver, ¿qué me otorga esto? Ahí está, ¿no? Vean que ahora tengo un gráfico de barras donde los ejes se están manteniendo, ¿no? El eje X me está mostrando valores del 1 hasta el 10 y el Y me está mostrando los valores también desde el 1 hasta el 10, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el punto 6.3 tenemos una barra más pequeña. ¿Ok? Eso por un lado. Si no queremos generar listas de esta forma, por ejemplo, no queremos que X sea de 1 hasta el 10, o sea, sí queremos que sea del 1 hasta el 10, pero recuerden que esta lista también lo podemos generar como un range, ¿verdad? Un range desde el 1, en este caso hasta el 11, para que sea desde 1 hasta el 10, ¿no? Recuerden que siempre se va a generar hasta un número anterior a este de aquí. Entonces vamos a obtener por aquí el mismo resultado. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, les había comentado, creo, al inicio, cuando les estaba explicando el tipo de gráficas y estaba explicando el gráfico de barras, que este tipo de gráficas normalmente era usado en variables literales, ¿ok? Es decir, del tipo string. Entonces veamos que yo también en este tipo de gráficos puedo incluir, en lugar de que mi variable x sea una lista de números,
yo puedo poner que sea una lista de países, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí Perú, Brasil, no sé, Argentina, y vamos a ponerle Colombia, ¿ok? Para no extendernos tanto, solamente lo voy a dejar con 4 elementos. Entonces, recordemos que la lista de Y también tiene que tener 4 elementos, ¿no? Y en este caso voy a ponerle los valores de la cantidad de población en millones, ¿no? En Perú me parece que estamos por 34 millones, en Brasil creo que eran 215, en Argentina eran unos... A ver, no recuerdo bien, me corrigen si me equivoco. Y no sé si Colombia creo que tiene más que Argentina, 50 por ahí. Entonces, a ver, para ir variando aquí, voy a cambiarle el color. A ver si no me sale ningún, ningún error por aquí. Ah, ahora sí. ¿Lo ven? Entonces, estoy generando aquí este gráfico de barras donde el eje X es una lista de países en este caso, ¿no? Lo que me está arrojando aquí son las cantidades de población que tiene. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos ir viendo por aquí? Ah, podemos ir viendo, por ejemplo, cómo agregarle título a los ejes. Ok, me parece que esta era una pregunta de examen, creo, ¿no? ¿Cómo agregarle título a los ejes? Por ejemplo, después de haber creado el gráfico, yo puedo usar las funciones xLabel y YLabel. Obviamente, xLabel será para agregarle el título al eje X y el YLabel será para agregarle el título al eje Y, ¿no? Entonces, lo que tengo que colocar aquí simplemente es el texto que quiero que aparezca, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedo poner países y aquí le puedo poner millones de habitantes, ¿sí? Ok, de esta manera entonces vamos a ver cómo ya voy a ir personalizando cada vez más la gráfica, ¿no? Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se ve sencillo? Sí, ¿no? Muy bien. Ok, y vamos a ver qué otro tipo de gráfica nos falta. Ah, ya. Nos falta el último que vamos a ver en esta clase. Va a ser el tipo de gráfica circular. Vamos a poner por aquí. Gráfico circular. Muy bien. Este gráfico va a ser similar. Ok, voy a copiar y pegar esto. Pero en este caso, la función se va a llamar punto .py o pie, ¿no? Pero se lee py, como si fuera un pie de un pastel, ¿no? plt.py. Ahora, la diferencia en este gráfico y la diferencia con los demás es que no vamos a tener un eje X y un eje Y. ¿Ok? Porque, bueno, un gráfico circular es un gráfico donde las variables, en este caso, si queremos graficar, ¿no? Perú, Brasil, Argentina y Colombia, sería un círculo con 4 pedazos, ¿no? Por así decirlo. Y cada pedazo, el tamaño de cada pedazo sería proporcional, ¿no? Es decir, el total del círculo va a ser la sumatoria, ¿ok? De todas esas cantidades. Entonces, el porcentaje que es de Perú, el porcentaje que es de Brasil, y etcétera, van a ser los tamaños de cada uno de los pedazos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando queramos graficar gráficos de tipo pie, lo único que tenemos que poner como parámetro simplemente serán las cantidades. ¿Ok? Voy a poner aquí las cantidades. Entonces, veamos, yo voy a comentar este X. Obviamente ya no vamos a tener XLabel y YLabel. Entonces, veamos cómo podemos generar un dato de tipo py únicamente con esta lista Y. Ahí está, ¿no? Vean cómo he generado aquí un gráfico únicamente con estos valores. Pero obviamente este gráfico circular necesita de alguna leyenda.
¿no? Es decir, qué es lo que significa el naranja, qué es lo que significa el azul, qué significa el rojo, etcétera. Entonces, mi variable x ya no lo voy a colocar dentro de la misma función, sino lo voy a colocar como si fuera una leyenda. Entonces voy a poner aquí plt.legend, es otra función de la función, perdón, del módulo pyplot, ¿ok? Y aquí es donde voy a poner mi variable x, porque x va a ser la leyenda de este gráfico circular. Entonces veamos, ahora sí, ¿no? Vemos cómo hemos generado aquí este gráfico, y obviamente cada color representa a cada país, ¿no? Por ejemplo, en este caso Perú va a ser el 34, Brasil va a ser 215, entonces eso es lo que estamos observando, ¿ok? Muy bien, ¿qué es lo que falta en este gráfico circular? A ver, ¿se puede entender perfectamente cuánto porcentaje hay de cada país? ¿Cuánto porcentaje de población hay de cada país? Por ejemplo, si yo viendo este gráfico les pregunto, entre los cuatro países, ¿cuánto porcentaje de población tiene Brasil con respecto al total? ¿Me podrían dar una respuesta solamente viendo el gráfico? No, ¿verdad? Quizás lo podrían obtener sumando las cantidades y dividiendo, ¿no? 215 entre el total, multiplicarlo por 100 y ya tendríamos el porcentaje, ¿no? Pero nosotros queremos ver esos porcentajes en la gráfica, ¿vale? Entonces vamos a añadirle otro argumento aquí dentro de la función plt.py, ¿ok? Vamos a añadirle otro argumento, que bueno, es un poco complejo escribir esto, pero bueno, se llama auto porcentaje, así PST, ¿ok? Auto PST. Y lo que tenemos que colocar aquí simplemente será un string. Esto es, el formato es medio raro, ¿ok? Pero son 3 porcentajes. Y dentro aquí, entre el primero y el segundo, vamos a colocar la cantidad de decimales que queremos, seguido de una letra F, ¿no? Un formato decimal. Si lo colocamos de esta forma, vamos a ver cómo vamos a generar ahora estos valores, ¿no? 9.9, 14.5, 13.3. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero dice 62.3. ¿Ok? Si queremos datos más precisos, en este caso, queremos aumentar los decimales, podemos poner aquí 0.2. Entonces, lo que se nos va a mostrar es que cada dato va a tener 2 decimales. ¿Ok? Si ponemos 3, lógicamente, vamos a tener 3 decimales, ¿no? ¿Ok? Entonces, se puede manejar este gráfico de esta forma. Como vemos, Brasil, bueno, no se nota bien, pero dice 62.3%, ¿no? Casi le atina a Jacinta, que nos dijo 70%. Ok, chicos, entonces hasta ahí, todo bien, ¿se entiende? Sí, Nilton, dime. Hola, profesor. En el caso para los gráficos de barra, ¿cómo podría agregar las etiquetas? Las etiquetas. A ver, vamos a ver. ¿A qué te refieres con etiquetas? Es decir, por ejemplo, si quiero que se vea aquí, ¿cuánto hay? Más o menos 40. Exacto, exacto. Buena pregunta. A ver, no recuerdo la verdad. Sería cuestión de buscar aquí en el módulo Matplotlib. A ver, déjame un ratito buscar Matplotlib. Etiquetas al gráfico de barra. Como les digo, a veces hay cosas que, bueno, uno no se puede acordar de todo, ¿no? En este caso, no recuerdo bien cómo se podían agregar las etiquetas por aquí. Pero vamos a ver si es que se puede encontrar por aquí alguna solución. No sé. Si gustan, ustedes también pueden ayudarme por aquí a buscar en algún foro que vean que puedan encontrar. Mm,
A ver, etiquetas sin gráfico de barras. A ver, déjeme buscar por aquí. plt.text me parece que es. A ver, no recuerdo bien ahora cómo se agregan las etiquetas. Sí, a ver, no sé si quizás al finalizar la clase, a ver, pueda ir buscándolo y luego les digo cómo se podrían agregar aquí las etiquetas. ¿Ok? Si no, a ver, al momento de compartirles por aquí, voy a ponerles queda pendiente y agregar las etiquetas. ¿Ok? Muy buena pregunta. Entonces, aquí vamos a poner, queda pendiente agregar las etiquetas. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces, bueno, para continuar, esto de aquí queda pendiente, ¿ok? Vamos a ver si al finalizar la clase, si es que nos queda tiempo, podemos buscar alguna solución. O si alguien la tiene igual, en el transcurso de la clase, puede ayudarnos por aquí, por el chat. ¿Ok, Nito? Muy bien. Veamos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo graficar funciones matemáticas, ¿no? Vamos a poner por aquí, funciones matemáticas. Listo. A ver, ¿cómo vamos a poder graficar funciones matemáticas? Para ello, va a ser importante importar otra librería, que en este caso va a ser la librería NumPy. No sé si habrán escuchado anteriormente de esa librería NumPy. Es muy similar a la librería Mat. No recuerdo si es que lo habremos usado en el curso anteriormente. Me parece que sí. Pero bueno, es una librería que nos va a permitir utilizar arreglos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, matrices, vectores, etc. Entonces, aquí la idea es lo mismo, ¿no? Obviamente voy a tener que generar una lista en X, voy a tener que generar una lista en Y, ¿ok? Y voy a tener que utilizar el método plot para plotear, por así decirlo, cada una de estas listas, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué función podríamos tratar de graficar? Por ejemplo, la función y igual a x cuadrado, que es una parábola, ¿no? La función cuadrática. Entonces, vamos a decir por aquí, y igual x elevado al cuadrado. Recuerden que en Python, para poder elevar algo al cuadrado, será estos dos asteriscos, ¿no? X elevado al cuadrado. Pero tenemos que darle valores a x. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a dar valores desde el menos 10 hasta el 10. Pero tendría que hacerlo de uno en uno, ¿no? O de 0,1 en 0,1, para que me vayan dando todos los valores posibles. Entonces, como se me va a hacer tedioso a mí estar escribiendo cada uno de los valores, yo voy a generar automáticamente un arreglo con NumPy, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, np.arrange, que así se llama la función para crear un arreglo. Y voy a decir que este arreglo o este vector vaya desde el menos 10 hasta el 10. ¿Ok? Entonces, recuerden, aquí es plt.show y antes también el plt.grid. Entonces voy a tener esto. ¿Ok? A ver, ¿por qué obtengo en el lado izquierdo hasta el 100 y en el lado derecho hasta el 81, por así decirlo, ¿no? Porque recuerden que
lo mismo que sucede cuando usamos el range, ¿ok? Cuando yo tengo un np.arrange desde el -10 hasta el 10, me está generando valores desde el -10, pero hasta el 9. O sea, hasta un valor anterior al 10. Entonces tendría que poner aquí 11, ¿no? Para obtener hasta este valor. Entonces, cuando estemos generando ese tipo de arreglos, tenemos la opción también de ponerle el paso. Entonces, aquí por defecto el paso es de uno en uno, ¿no? Es decir, va yendo los valores de uno en uno. Ok, -9, -8, -7, etc. Si yo le pongo, por ejemplo, un paso de 0,5, lo pongo aquí como tercer argumento, vean cómo ya tengo un arreglo mucho más grande, ¿no? De más valores. Y cada uno de ellos está espaciado por 0,5, que es el valor del paso que yo le he puesto, ¿no? Entonces, si le coloco, por ejemplo, 0,1, estoy generando un arreglo mucho más grande, que también va desde el -10, bueno, aquí está en notación científica, hasta el más 10. ¿Ok? Entonces, muy importante, cuando yo quiera graficar funciones continuas, tengo que generar un número considerable de valores en mi vector X. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner el paso 0,1 para que veamos cómo ahora sí la función por lo menos se ve más simétrica, ¿no? Porque vemos que aquí va a estar llegando hasta el 9,9 aproximadamente, ¿no? Hasta el 9,9. Si le reduzco el paso, 0,01, ahora sí va a aparecer, ¿no? Que en realidad va a ir desde el -10 hasta el 9,99 en este caso, ¿no? Entonces se va a poder graficar mejor. ¿Ok? ¿Esa parte quedó clara? La librería NumPy es muy parecida a la librería MAT de matemática. Nos va a permitir tener funciones matemáticas, constantes matemáticas, pero NumPy está más asociado con lo que es arreglos matemáticos. Por ejemplo, todo lo que son matrices, lo que son vectores, etc. ¿Ok? Básicamente eso es NumPy. Ujú. Oye, a ver, Laura dice, creo que sí es complete.text. A ver, como una función aparte. No, no, nos falta algo. Ya, X, Y, bueno, a ver, no sé. ¿Pero qué significa el S? A ver, por ahí. El, el Y, nuevamente. No lo sé. No creo, ¿no? No, todavía. Todavía no hemos encontrado aquí la solución. A ver, nos queda, bueno, 45 minutos para ver si es que alguien puede encontrar por ahí algo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con las funciones matemáticas. Ojalá nos dé tiempo para todo. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es tratar de representar la función, por ejemplo, seno de X. ¿Ok? Voy a aquí poner en otra celda, voy a copiar y pegar el código. Entonces, a ver, tratemos de graficar la función del seno de X. Entonces, para la función del seno, sería necesario también llamar al módulo NumPy y poner aquí la función seno, ¿no? Que en inglés es sin, ¿ok? Y aquí voy a poner, pues, la variable X. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Ahí está, ¿no? Vemos la función seno desde -10 hasta 10. Pero en este caso el seno lo que hace es calcular lo que nosotros pongamos aquí dentro de la función seno. Son grados, pero en radianes. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos funciones trigonométricas, lo preferible es ponerlo en radianes, no en grados. Entonces, por ejemplo, aquí, lo ideal sería, por ejemplo, desde -2pi, pero recuerden, el pi así como tal no existe.
lo tengo que sacar del módulo NumPy, ¿no? np.pi. Entonces yo quiero que vaya desde el pi hasta el 2 por np.pi. En pasos de 0,01. Entonces ahí ya tengo esta función, ¿no? Que va desde el menos 2pi hasta el pi. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, si quiero que también lo puedo aquí cambiar, ¿no? Es decir, puedo decir que sea una línea punteada de color. ¿Ok? Ahí estaría personalizando un poco la gráfica, ¿no? También podría poner aquí xlabel y en ylabel podría poner y igual al seno de x. ¿Ok? Entonces, vean cómo estoy generando ya esta gráfica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo podría hacer distintas gráficas, o sea, distintas funciones dentro de una misma gráfica? Entonces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, voy a copiar y pegar. Por ejemplo, yo quiero graficar la función exponencial, ¿ok? Esa que dice e elevado a x, ¿no? Esa función. Entonces yo voy a decir y es igual a np.e. Recuerden que np.e sería en este caso este valor, ¿no? El valor de la base exponencial. Así como tenemos el pi, también tenemos la constante. Entonces, si yo quiero graficar, por ejemplo, ¿no? La ecuación exponencial, tendría que esto es e a la x. Y la variable x lo voy a variar desde menos 1 hasta 10. ¿Ok? Entonces voy a ver qué tengo aquí. Ahí tengo la función, como ven, la función exponencial. Ahora, yo quiero graficar más funciones dentro de esta misma gráfica. Entonces, lo único que tengo que hacer es, bueno, crear más variables, ¿no? Si quiero mantener mi variable x para todas las funciones, la puedo mantener ahí y simplemente crear nuevas variables y. Obviamente tendría que cambiar aquí, ¿no? Ese sería, por ejemplo, y1, y2, y3. Y, por ejemplo, la segunda función ya no quiero que sea e a la x, sino quiero que sea 2 por e a la x. Y aquí también, ¿no? La función 3 quiero que sea 3 por e a la x. Simplemente para darles un ejemplo de que puedo generar distintas funciones y puedo graficar todas dentro del mismo plot. Entonces, para eso, lo único que necesito hacer es, en lugar de solamente 1, ponerle, por ejemplo, 3, ¿no? Entonces, aquí tendría que colocarle y1, y2 y y3. Y aquí puedo ir modificando los colores, ¿no? Por ejemplo, esto quiero que sea verde y esto quiero que sea azul. ¿Ok? Lógicamente, aquí cambiaría esto, ¿no? Bueno, ya no le voy a poner labels, lo voy a dejar así. Entonces vean cómo ahora tengo 3 funciones dentro de un mismo gráfico. ¿Ok? Para que se note más la diferencia, en lugar de ir hasta 10, voy a ponerlo solamente que se vaya hasta 5, a ver. No, mejor hasta 2. Ahí está, ¿no? Ahí se nota un poco más la diferencia. Entonces yo también puedo poner una leyenda aquí, ¿no? Así como lo habíamos hecho en la gráfica circular, ¿ok? Yo también puedo poner una leyenda para saber qué tipo de, o qué función es cada una de las gráficas. Entonces, plt.legend, y dentro de legend yo le voy a colocar aquí una lista, donde el primer elemento será correspondiente a la primera función, el segundo a la segunda función y así, ¿no? Entonces puedo decir que la primera función es y igual e elevado a x, y la segunda, perdón, la primera es esta, la segunda sería 2 por e elevado a x, y la tercera sería 3 por e elevado a x. Entonces vean cómo ya estoy generando aquí una pequeña leyenda, ¿no? Ok, la línea roja es esta de aquí, la línea azul es esta de aquí, y la verde es esta. Ok, hasta ahí, ¿todo claro?
¿Entiende esta parte? Ok, muy bien. Bueno, ahora ya hemos visto cómo graficar funciones y varias funciones dentro de un mismo gráfico, pero ahora vamos a ver cómo podríamos graficar subplots, es decir, generar varios gráficos al mismo tiempo en una misma ejecución. Ok, vamos a ver por aquí, un nuevo Markdown, cómo generar subplots. Veamos. La sintaxis para generar subplots es un poquito diferente. ¿Ok? Antes yo tengo que crear dos objetos que me van a servir para ir configurando, porque un subplot en realidad sería una matriz. ¿Ok? Es como una matriz de gráficos, donde cada elemento de esa matriz va a ser un gráfico. Entonces yo voy a generar dos elementos que normalmente se les llama fig y axis. ¿Ok? Y lo que voy a poner aquí simplemente será plt.subplots. Y dentro del paréntesis le voy a poner el tamaño de esa matriz que quiero generar. Es decir, si quiero generar 4 gráficos, donde sea una matriz de 2 por 2, o sea, 1, 2, 1, 2, 2 arriba y 2 abajo, simplemente pondré 2 filas y 2 columnas, ¿no? Quiero generar, en este caso serían 4 gráficos dentro de una matriz que tenga 2 filas y 2 columnas. Entonces, lo que voy a utilizar ahora va a ser este objeto axis, ¿ok? Este objeto axis es la matriz. Entonces, si queremos plotear una función, en el primer gráfico vamos a tener que poner axis 0,0. ¿Ok? Esto de aquí indica el primer gráfico. Si colocamos, por ejemplo, axis 0,1, indicaría el segundo gráfico. Si colocamos axis, en este caso 1,0, indicaría el tercer gráfico. Y si colocamos axis 1,1, indicaría el cuarto, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, nosotros vamos a poder aplicarle un ploteo, o sea, un PLT, ¿ok? Un PLT distinto. No, perdón, un plot, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarle un plot a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo quiero generar 4 gráficos, los que acabo de generar aquí, ¿no? Pero que estos 4 gráficos estén dentro del mismo, o sea, y que sea como un subplot, no sé si me dejo entender. Entonces, quiero que este gráfico de aquí sea el primero. Voy a copiar el código, por aquí lo voy a poner, voy a ponerlo por debajo. Entonces, lo que yo quiero plotear en el primer subplot será esto de aquí. ¿Ok? Plot X, Y. Ahora, como voy a tener distintos X, Y, yo tengo que ir cambiándolos, ¿no? Por ejemplo, para el primero será X1, Y1. Entonces, X1, Y1 voy a tener que crearlos antes, ¿no? X1 será esto y Y1 será esto. ¿Ok? Esto para el primer gráfico. Voy a plotear X1 y Y1. Y luego, para el segundo gráfico, voy a traer este código de aquí. ¿Ok? Esto de aquí para el segundo gráfico, yo lo voy a poner como Y2, X2, perdón, y Y2. ¿Ok? Entonces lo que voy a plotear es X2 e Y2. ¿Vale? Y le voy a poner este mismo parámetro, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya voy 2 gráficas, me falta la tercera, que es todo esto de aquí. Entonces aquí yo le voy a poner X3, aquí le voy a poner para que no se repita Y3-1, Y3-2 y Y3-3. Lógicamente aquí también tendría que cambiar esta variable por X3, ¿no? Simplemente para que no se repitan en cada uno.
Ok, creo que, a ver, ahí está todo bien. Ujú. Entonces, lo que voy a plotear aquí sería todo esto. Copiar y pegar. En lugar de X sería X3. Y en lugar de Y1 sería Y31, Y32 y Y3-3. Ok, entonces me parece que es suficiente. El cuarto gráfico, bueno, como ya no he generado uno, simplemente no lo voy a poner, solamente voy a generar tres gráficos. Y como vemos aquí, ya he generado en una misma salida los cuatro gráficos, ¿no? Entonces, manualmente, si quiero, por ejemplo, agregarle un grid a cada uno, tendría que hacerlo mediante su elemento, ¿no? En este caso, si quiero agregarle un grid al primer gráfico, lo tendría que hacer así manualmente, ¿no? Para el primero. Entonces, vean cómo he creado el grid únicamente aquí para el primer gráfico. Lo mismo puedo hacer para cada uno de ellos, ¿no? Para este y para este. Obviamente tengo que poner aquí 0,1 y 1,0. Entonces ya estaría agregándoles el grid aquí a cada uno de ellos. ¿Qué más puedo hacer? A ver, si veo, por ejemplo, que las gráficas son muy pequeñas, yo puedo configurar también el tamaño de toda la figura. ¿Ok? Entonces, para ello, yo aquí dentro de los subplots, yo voy a poner un nuevo parámetro que se llama fixSize. Y esto me va a servir para fijar el tamaño de todo el frame que contiene los cuatro gráficos, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con este valor 5,5. Esto, recuerden, sería el ancho y esto sería el alto, ¿no? El ancho y el alto. Entonces vean cómo, bueno, aquí no, al parecer el ancho 5 no es tan grande, entonces en lugar de 5 le voy a poner 10. Ahora sí vemos que las gráficas son más anchas, ¿no? Y en lugar de 5, por ejemplo, le pongo 8 para que se vea un poco más grande. ¿Okay? Y ahí estoy generando cuatro gráficos diferentes. Bueno, aquí el cuarto está vacío, pero solamente para que se vea, ¿no? Incluso le podría agregar aquí un título a cada uno. ¿Cómo agrego los títulos? Nuevamente, por separado, ¿no? El axis 0, 0 sería. Y bueno, para esto sí tendría que agregarle una función que se llama setTitle. ¿Ok? Y aquí podría poner, por ejemplo, y igual x cuadrado. Y lo mismo para el segundo gráfico. setTitle sería seno de x, ¿verdad? Y igual a seno de x. Y para el tercero, en lugar de ponerle un título, lo que voy a hacer es ponerle la leyenda que me había olvidado aquí de ponerle, ¿no? Sería la leyenda por aquí. ¿Okay? En lugar de PLT, sería el axis 1,0. Y ahora sí, ¿no? Vean cómo le he logrado poner el título a cada una de las gráficas. Y aquí su leyenda. ¿Ok? De esta forma voy a poder ir manejando cada uno de ellos. Bueno, todo esto es lo relacionado con los subplots. Como ven, a veces su sintaxis puede ser un poco compleja, pero una vez que ya tienen esta plantilla, ya lo tienen en un archivo aparte, lo único que pueden hacer simplemente es copiar esto, ¿no? Copiar, pegar e ir cambiándole aquí los parámetros, ¿no? El tamaño. Y obviamente si quieren un gráfico de 3x3, ¿no? O sea, que sean 9 gráficas, le cambiarían aquí, ¿no? 3,3. ¿Ok? Le van añadiéndole los títulos, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ujú. A ver, ahí Laura nos ha dado una solución utilizando un for, al parecer, para añadir etiquetas a un gráfico de barras. A ver, al finalizar la clase vamos a ver si funciona, si es que nos queda tiempo. ¿Ok? Porque esta clase es bastante larga. Recién les estoy explicando cómo hacer subplots
y todavía no hemos entrado a hacer ejercicios para combinarlos con el análisis de datos, ¿no? Con el data frame. Entonces nos queda solamente media horita. Vamos a ver si podemos avanzar un poco para llegar a esta parte de la clase. A ver, hasta ahí, chicos, ¿cómo van? Vamos a poner por aquí, representación de datos ahora. Ok, lo que vamos a hacer ahora será unir estos dos temas, ¿no? De los data frames con la visualización gráfica, ¿ok? Entonces, para ello yo he preparado aquí un nuevo CSV, que es un poco más simple del que habíamos visto del Titanic, recuerdan en la clase pasada. Para ello yo tengo dentro de esta misma carpeta un CSV que se llamaba Workers, ¿no? Trabajadores. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser importar ese archivo CSV, ¿ok? Voy a importar el módulo pandas, luego voy a poner data frame es igual a pd.readcsv, y el archivo como tal, que yo también les voy a pasar, lo voy a pasar ahí con el coordinador para que ustedes lo tengan, es el siguiente, workers.csv. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece este data frame. Voy a hacer un head para visualizar los 5 primeros datos. Y en este caso tenemos un pequeño, a ver, voy a ver todo. Son 50, me parece, sí, son 50 datos, miren. Donde tenemos nombres, profesiones, edades, géneros y países, ¿no? Perú, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a seguir aquí con el head, voy a ponerle head 10, no, head 8, para no ver tantos datos, ¿no? Aquí está. Muy bien, ya tengo importada esta data, entonces lo que yo quiero hacer ahora, voy a ponerles distintos ejercicios para obtener gráficos que representen información relevante, ¿ok? De cada uno de estos gráficos, de esta data, perdón. Entonces, por ejemplo, a ver, lo que yo quiero hacer, voy a poner aquí, es obtener un gráfico de barras con la cantidad de trabajadores por profesión, por ejemplo. O sea, quiero un gráfico de barras donde el eje X, ¿qué datos tiene que tener el eje X? La profesión, ¿verdad? Es decir, quiero saber cuántos actores hay dentro del todo el data frame, cuántos doctores hay, cuántos ingenieros hay, cuántos administradores hay, etcétera, cuántos profesores hay. ¿Ok? Y esto quiero reflejarlo en un gráfico de barras. Entonces, recordemos, voy a ir nuevamente aquí para copiar y pegar cómo tendría que obtener yo mi gráfico de barras, ¿no? Y obviamente yo voy a tener que cambiar esto. ¿Okay? Voy a borrar aquí el X, voy a borrar el Y. Esto lo voy a mantener así. Lo que yo ya sé es que aquí voy a tener profesiones. Y lo que voy a tener aquí es cantidad de trabajadores, ¿no? Profesión, a lo mejor lo pongo así en singular. Y cantidad de trabajadores. Entonces, lo que yo quiero obtener aquí en X es una lista con todas las profesiones, pero sus valores únicos, ¿no? Porque no voy a tener, por ejemplo, actor 2 veces, o 3 veces, o más veces. Solamente quiero tener actor una vez. Entonces, para ello, me parece que en la clase anterior no les había mostrado este método, pero para ello existe un método que se llama unique, ¿ok? Para que nos va a arrojar dentro de una misma columna cuántos o cuáles son los valores únicos dentro de una columna. Es decir, mi data frame se llama DF, ¿no? Entonces yo quiero obtener qué profesiones hay dentro de mi data frame. Entonces yo digo lo siguiente. DF,
la columna que me interesa es profesión. Y a esta columna le voy a asignar el método unique. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Vean, voy a obtener un arreglo de todas las profesiones que tengo, ¿no? De todos los datos que tengo dentro de esa columna. Como ven, solamente tengo actores, doctores, ingenieros, administradores y profesores. Nada más. Entonces, eso es lo que hace el método unique. Si, por ejemplo, pongo aquí DF, en lugar de profesión, pongo país, vean que lo que me arroja aquí son los únicos países que puedo encontrar, ¿no? Perú, Argentina, Chile, Ecuador. ¿Ok? Obviamente, si yo pongo aquí nombre, como los nombres no son nombres repetidos, lo que me va a generar eso es la lista con todos los nombres, ¿no? Porque básicamente ninguno se repite. ¿Ok? Entonces, básicamente unique lo que hace es arrojarme una lista de todos los elementos de una columna sin repetir. Entonces me voy a quedar con esto de aquí. Porque si se dan cuenta, lo que yo quiero en mi eje X es justamente esto, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero en mi eje X, tener todas las profesiones que hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener en el eje Y? Por cada profesión, ¿cuántos datos hay por cada profesión, básicamente? ¿No? Quiero obtener una cuenta. Entonces, vamos a hacerlo por partes, a ver. ¿Cómo haría para saber, por ejemplo, cuántos doctores hay en todo el data frame? A ver, ¿cómo podría saber cuántos doctores hay? Lo que podría hacer es, primero, la columna que me interesa es esta, ¿verdad? Y voy a agregar aquí un filtro, ¿no? Recuerden que en la clase pasada habíamos visto cómo filtrar datos de un data frame, ¿no? Entonces, el filtro que voy a poner es, la columna profesión tiene que ser igual a doctor. ¿Ok? Este es el filtro. Como ven, si yo ejecuto voy a tener esto, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso, falso. Muy bien, entonces aquí lo que yo puedo hacer es aplicar este filtro a al mismo data frame de F. Entonces voy a obtener, vean, todo el data frame, pero solamente donde tengo puros doctores, ¿no? Lo que acabo de hacer simplemente es aplicarle al data frame el filtro de que la profesión sea igual a doctor. Entonces, esto lo debo ver como si fuera un nuevo data frame, que es todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero obtener la cantidad, recuerden, puedo usar aquí el método shape. Y lo que me va a dar shape va a ser cuántas columnas, perdón, cuántas filas y cuántas columnas tiene ese data frame. Y si yo solamente me quedo con el primer elemento de esa tupla, que es 7, voy a obtener la cantidad de doctores en este caso, ¿no? Esa sería la cantidad de doctores. Si quiero saber la cantidad de ingenieros, lo único que tendría que hacer es cambiar aquí este string por ingenieros y vean cómo voy a obtener 10. ¿Ok? Si lo cambio por profesores, voy a obtener 10 también. Entonces, de esa manera yo voy a poder ir sabiendo cuántos datos tengo de cada profesión. Ok, entonces, ¿de qué manera yo puedo agregar esos datos aquí a Y? Quizás lo pueda hacer con un for, ¿verdad? Es decir, for i in X, donde iba a tomar cada profesión. Recuerden que X es la lista de todas las profesiones que tengo, ¿no? Entonces, yo voy a primero crear la lista vacía en Y y voy a decir, por cada profesión, quiero agregarle un valor a mi lista Y. ¿Qué valor le quiero agregar? Le quiero agregar justamente esto, ¿no? Lo que yo he estado viendo aquí. El número, ¿no? La cantidad. Pero, lógicamente, aquí ya no tendría que poner ni doctor, ni profesor, ni nada, sino tendría que poner mi variable I, que va a ser la variable que va a estar cambiando conforme vaya iterando por la lista X, ¿no? Es decir, en la primera iteración, recuerden que I sería, por ejemplo, actor-actriz. ¿Ok? Y estaría obteniendo la cantidad de actores y actrices que hay. En la segunda iteración, ahora mi variable I tendría el valor de doctor y estaría obteniendo
cuántos doctores hay, ¿no? Y esto es lo que estaría agregando a mi lista de griego. ¿Ok? Básicamente eso es lo que... No sé si se entendió ahí esa parte. ¿Está claro? Un poco confuso quizás. Se entiende, ¿no? Lo que estoy haciendo. Es simplemente calcular la cantidad de profesiones que hay en el data frame. Muy bien, a ver, vamos a ver qué pasa si ejecuto esto. Ahí está, ¿no? Vean cómo ya logré obtener aquí una pequeña gráfica, un pequeño gráfico de barras, donde tengo por cada profesión cuántos hay, ¿no? Bueno, aquí faltaría poner las etiquetas que ha quedado pendiente. Pero más o menos ya lo puedo visualizar de esta forma. Sí, no se preocupen, de todas maneras, al finalizar la clase les voy a dejar este notebook para que ustedes lo puedan leer con detenimiento, ¿no? Vean que es curioso cómo aquí estamos aplicando todo lo que hemos visto desde Python básico, incluso hasta Python intermedio, ¿no? Estamos viendo lo que son listas, bucle for, método append, data frames, ¿ok? Básicamente la idea es ir aplicando poco a poco cada uno de los conceptos que hemos ido aprendiendo. Muy bien, entonces ya logré obtener este gráfico. Y ahora por aquí, a ver, tengo otro ejercicio para mostrarles. Aquí está. Aquí me dice obtener un gráfico de barras con el promedio de la edad de cada profesión. Es decir, básicamente lo mismo, pero en lugar de la cantidad de trabajadores, quiero obtener el promedio de edad. Es decir, ¿cuál es el promedio de edad de todos los actores? ¿Cuál es el promedio de edad de todos los doctores? ¿Ok? A ver, ¿cómo haría eso? Como yo sé que es muy parecido el ejercicio, simplemente voy a copiar y pegar. ¿Ok? Porque va a ser lo mismo al final, ¿no? Lo único que va a cambiar será, a ver, el X se va a mantener lo mismo, y lo único que cambiaría es lo que voy a agregar aquí, ¿no? En el Y. Voy a borrar esto un rato, porque todavía no sé qué es lo que voy a agregar. Entonces, lo que yo quiero encontrar en este caso es el promedio de edad de una profesión en específico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo puedo saber cuál es el promedio de edad de los doctores? Nuevamente hago este análisis, ¿no? Voy a decir, la columna que me interesa es la columna profesión, y el filtro que quiero aplicar es que la profesión sea igual a doctor. ¿Ok? Entonces voy a aplicar este filtro. Es lo mismo que hice anteriormente. Tengo todo mi data frame lleno de doctores. Pero ahora lo que me interesa de este nuevo data frame que solamente tiene doctores es la edad, o sea, la columna age. Entonces, todo esto de aquí ya es un data frame. Si quiero la columna edad, simplemente tendría que agregar aquí age. ¿Ok? Y vean que lo que voy a obtener simplemente es una serie con todas las edades de ese data frame. Y si quiero hallar el promedio, simplemente le aplico el método min. Y ya tendría aquí el promedio de la edad de los doctores. ¿Ok? Como no quiero que se vean tantos decimales, voy a aplicarle aquí un round, coma 2. Entonces vean que ya tengo aquí el promedio de edad de los doctores con 2 decimales. Si quiero cambiar de profesión, por ejemplo, ya no sería doctor, sino sería administrador, por ejemplo. Administrator. Ahora tengo que el promedio es 46.5, ¿no? Si pongo, por ejemplo, teacher, 52.2 es el promedio. Entonces, lo que yo quiero agregar aquí en cada elemento de mi lista Y es justamente esto de aquí. Voy a copiar y lo voy a agregar aquí. Lógicamente, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Esto, ¿no? En lugar de poner el nombre de la profesión, voy a poner la variable i, que va a ser la que va a ir iterándose en la lista X. ¿Ok? De esta forma. Entonces veamos qué es lo que tengo ahora. Le voy a cambiar de color simplemente para
marcar ahí una diferencia con el ejercicio anterior. Y ahora tengo esto, ¿no? Ah, me faltó por aquí promedio de edad. Promedio de... Ahora sí. Ok, vemos que casi tienen lo mismo, el mismo promedio todos, ¿no? Pero bueno, ya estamos obteniendo este gráfico con lo que nos pedía. Ok, ahora sí se entendió un poco mejor. Era muy similar al ejercicio anterior. Sí, mean es, bueno, mean significa media, media aritmética en inglés, ¿no? Promedio es average y mean es media aritmética, que en este caso es lo mismo en realidad. ¿No? En estadística más se conoce como media aritmética, ¿no? Ok. A ver, nos quedan ya un poco menos de 15 minutos. Vamos a ver qué otro ejercicio podríamos hacer. Ahí está. Este es interesante. Tiene que ver con gráficos circulares. Este es el siguiente ejercicio, que nos pide obtener un gráfico circular que muestre el porcentaje de hombres y mujeres en total. Simple, ¿no? O sea, solamente debo saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay y graficarlo en un gráfico circular, ¿no? El porcentaje. Que es más o menos esto de aquí. Aquí está, ¿no? Es lo mismo que hice aquí. Entonces, como les dije, ¿no? No es necesario volver a acordarse y programar todo, sino simplemente copiar y pegar esta plantilla, porque yo lo que quiero obtener es un gráfico circular. Entonces, hombres y mujeres del total. Yo sé de antemano que voy a tener únicamente dos etiquetas, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, el eje X, que en realidad no es el eje, sino es la leyenda, voy a poner por aquí solamente dos valores, ¿no? Voy a poner hombres y mujeres. Bien. Y aquí en mi lista Y también voy a tener dos datos, ¿no? Aquí voy a tener ya los datos numéricos. Cantidad de hombres y cantidad de mujeres. ¿Okay? Simplemente reemplazo eso, ¿no? Cantidad de hombres, cantidad de mujeres. Lógicamente esas son variables que yo voy a tener que calcular antes, ¿no? Por aquí voy a tener que calcular cuántos hombres hay en el data frame y cuántas mujeres hay en el data frame. Pero en general, el gráfico circular se obtendría con todo esto, ¿no? Con estas 6 líneas de código que veamos por aquí. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es calcular cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Veamos, ¿cómo podemos hacerlo rápidamente? Decimos, la columna que me interesa en este caso es del género, ¿no? Gender. A ver, entonces digo, de gender, voy a obtener aquí, ¿no? Male, female, male, female. Si quiero saber cuántos hombres hay, pues el filtro que tendría que aplicar es que los elementos de esta columna sea igual a male, ¿ok? Entonces, este filtro lo voy a aplicar a todo el data frame. Vean, que ahora sí tengo un data frame donde todos los elementos son del género, son hombres, ¿no? Género masculino. Entonces, para contar, simplemente uso el shape y el elemento 0, ¿no? Porque recuerden, nuevamente, shape lo que me va a arrojar es una tupla con la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, lo que a mí me interesa es la cantidad de filas. ¿Cuántos datos hay? Por esa razón es que busco el primer elemento, ¿no? El elemento 0. ¿Ok? Y bueno, la cantidad de hombres entonces sería esta, justamente esta. Por lo tanto, la cantidad de mujeres va a ser lo mismo, pero cambiándole aquí el filtro, ¿no? En lugar de hombres, mujeres. Ok, voy a eliminar esta de aquí. Y ahora sí, veamos que esto es lo que obtengo, ¿no? Voy a poner solamente un decimal. Y aquí puedo ver que, por ejemplo, el total de hombres
era 52% y el total de mujeres 48%. ¿Vale? ¿Quedó claro esa parte? Sencillo, ¿no? No es tan complicado como parecía al principio. Vean que el código siempre para generar en este caso un gráfico circular es el mismo. Lo único que tengo que hacer es pensar un poquito cómo poder calcular estos valores. ¿Ok? Simplemente con estos filtros y lo demás ya se hace solo. Muy bien. A ver, ¿qué otro ejercicio tenemos por acá? Este de aquí, a ver. Este de aquí. Por ejemplo, obtener un gráfico circular que muestre el porcentaje de hombres y mujeres, pero ya no del total, sino solamente de Perú. ¿Qué cambios le tendríamos que hacer a este código? Porque es básicamente el mismo, ¿no? Pero en lugar de usar el data frame original, tenemos que usar el data frame solamente donde la columna país sea igual a Perú, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy rápido, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es decir lo siguiente. La columna que me interesa es el país, country, y me interesa que el país sea igual a Perú. Este va a ser mi filtro. ¿Ok? Por lo tanto, este filtro lo voy a aplicar a todo el data frame, de esta forma. Como ven, ya tengo aquí un data frame donde todos los valores de la columna país es Perú. Entonces, todo esto, este data frame lo voy a guardar en uno nuevo. Lo que yo quiero hacer no es contar, no me interesa cuántos hay. Lo que me interesa es obtener un nuevo data frame que sea básicamente igual a esto, ¿no? Entonces voy a decir, el data frame de Perú es igual a esto. ¿Lo ven? Y ya este data frame que acabamos de ver va a estar almacenado aquí. Voy a poner entonces esta línea de código por aquí. Voy a eliminar esto. Y ahora el código se va a repetir, pero en lugar de poner el data frame original, simplemente será el data frame de Perú. Voy a cambiarlo por aquí y también por aquí. ¿Ok? Porque recuerden, ya no estoy haciendo lo del data frame original, sino del data frame nuevo que obtengo, ¿no? Entonces veamos, ahí está. Ahora vemos que en Perú sí hay 50-50, ¿no? La cantidad. Si quiero cambiar de país, por ejemplo, Argentina, simplemente cambio aquí el nombre, ¿no? Y vemos que en Argentina, por ejemplo, hay más mujeres que hombres. 60% de mujeres, 40% de hombres. Por ejemplo, también puedo ver en Chile. Uy. En Chile hay más hombres que mujeres, ¿no? 61.5% de hombres y 38.5% de mujeres. Y por último, a ver, veamos en Ecuador. Ahí está, ¿no? Más hombres que mujeres también. ¿Vale? Entonces vamos a quedarnos ahí con Perú, que es 50-50, que es lo que nos pedía el ejercicio. Ok, chicos, no sé si hay alguna duda con esto. ¿Todo bien? Y bueno, como último ejercicio, ya para cerrar la clase de hoy, a ver, ojalá nos dé el tiempo para hacerlo. Y si no nos da el tiempo, pues ya ustedes se encargarán de terminarlo. ¿Qué es este de aquí? Obtener 4 subplots de gráficos circulares que muestren los porcentajes de profesiones en cada país. Es decir, yo quiero obtener ahora en una sola salida 4 gráficos, donde cada uno de los gráficos, por ejemplo, el primero sea, ¿no? Un gráfico circular donde se muestre los porcentajes de las profesiones de Perú. En el segundo quiero que se muestre el porcentaje de profesiones, pero en Argentina. Y así. ¿Cómo haría eso? A ver, en primer lugar, como yo quiero obtener subplots,
simplemente voy aquí a esta plantilla, ¿no? Para obtener subplots. Voy a copiar todo y lo voy a pegar por aquí. Entonces, a ver, vamos a ver, paso por paso. Como yo quiero 4 subplots, voy a mantener aquí el 2,2. Por aquí, a ver, esto sí lo voy a tener que cambiar. A ver, esto voy a borrarlo. Yo sé de antemano que el primero va a ser de Perú, por ejemplo, el título, ¿no? El segundo va a ser de Argentina. Y el tercero, vamos a poner por aquí, Chile. Y aquí me falta agregar el cuarto, ¿no? El cuarto será el axis 1,1, que será Ecuador. ¿Ok? Entonces, ahora va a ser un poco diferente esto, ¿no? Recuerden que yo quiero plotear gráficos circulares. Entonces, aquí voy a obtener Y1 nada más. Esto sería solamente Y2. ¿Ok? Y2. Esto sería Y3. Y esto sería Y4. Recuerden ahora que en los gráficos circulares yo aparte necesito la leyenda, ¿no? Y la leyenda va a estar formada por el X. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner mi leyenda. La leyenda que sería X2. Bueno, y así lo voy a ir completando para cada subplot, ¿no? Aquí sería leyenda X3 y aquí sería leyenda X4. Listo. Básicamente ya tengo toda la plantilla para hacer el gráfico. Lo único que me falta es justamente hallar esos valores de X1, X2, X3, X4 y también Y1, Y2, Y3 y Y4, ¿verdad? Eso es lo único que me faltaría. Entonces, básicamente X1, X2, X3 y X4 van a ser lo mismo, ¿no? Porque lo que yo quiero representar son las profesiones. Entonces, a ver, como ya no nos queda tanto tiempo, simplemente voy a copiar y pegar aquí el código que tengo ya elaborado para este ejercicio. Demos un ratito para buscarlo. A ver, más ejercicios para practicar. Bueno, este era el último que tenía para esta clase. Así que, a ver, simplemente lo voy a copiar por aquí. Ahí está. Simplemente sería esto. Vean que lo único que he hecho aquí es crear nuevos data frames. Tengo un data frame para Perú, un data frame para Argentina, Chile y Ecuador. Entonces, creo que todavía no los he creado. Tengo que crearlos antes, ¿no? Ahí está. Vean, primero creo un data frame solamente para Perú, otro data frame para Argentina, para Chile y para Ecuador. Entonces, aquí voy a obtener las profesiones que hay en cada uno, ¿no? En Perú, Argentina, Chile y en Ecuador. Entonces, cada una de las variables y las voy a ir llenando, ¿ok? Con un for. ¿Y qué es lo que voy a agregar? El filtro de que la profesión sea igual a esa profesión, ¿no? ¿Ok? Bueno, básicamente es lo mismo que habíamos hecho aquí, crear un filtro y ese filtro añadirlo, ¿no? Añadirlo al eje Y. Ok, entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que nos trae este código. Uy, aquí me faltó, perdón, era pipe, no plot.
Lo que yo quiero hacer es un gráfico de pastel, por esa razón es que me están saliendo aquí estas cosas raras. Muy bien, me parece que ya está. Esto sería. Vean cómo para cada país tengo una distribución. ¿Ok? Bueno, lo único que faltaría aquí sería poner el parámetro auto porcentaje y colocarlo de esta forma, ¿no? 0.1F. Y esto mismo para cada uno de los subplots. Ahora sí. Ahora sí ya tengo los porcentajes de cada uno de los países. ¿Ok? Y de esa forma puedo ir generando los gráficos de acuerdo a lo que yo quiero observar. Ok, chicos, bueno, ya se me ha pasado el tiempo de la clase. Espero que esto haya quedado claro. No tengo como tal ahora nuevos ejercicios que les pueda pasar, solamente había considerado estos para la clase, pero procuren ingresar al notebook y leer básicamente los códigos que hemos hecho el día de hoy para ir más o menos empapándose, ¿no? De cómo se usa. Ok, chicos, muy bien. Les voy a pasar a su coordinador este notebook y este CSV de Workers para que ustedes puedan ir practicando también. ¿Vale? Listo, chicos. Gracias por su asistencia. Ha sido un gusto llevar esta clase, este curso de Python intermedio con ustedes. Y ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad más adelante, si os quieren. ¿Ok, chicos? Gracias. Lo dejo ahí con su coordinador que les va a explicar algo del certificado, me parece, de cómo obtenerlo. Listo, chicos. Hasta luego. Cuídense.